¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Bueno, hoy continuando con nuestra preparación para la consagración total al Inmaculado Corazón de María, vamos a revisar la lección número 9. Ya llevamos 9 semanas, esta es la lección número 9 y es un tema de apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de la fe, o sea, dar testimonio en lo que creemos, o sea, debemos ser coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Pero también tenemos que dar razón de nuestra fe. Y eso en este mundo, un mundo que ha sido un mundo ya secularizado. ¿Qué quiere decir la palabra secularismo? Es un mundo sin Dios, que ha quitado a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros como cristianos? Pues obviamente poner a Dios allí donde lo han quitado. No imponerlo, ponerlo. ¿Y cómo lo ponemos? Primero con un conducto regular, que ya lo hemos dicho varias veces. O sea, si nosotros queremos hablar con alguien, tenemos que tener un conducto regular de 5 pasos. El primero es la oración. Padre Pío decía, ora, ora, ora y después actúa. Estamos rodeados, y si no, váyanse a la vida parroquial, de un activismo. Están todas las señoras allá involucradas en la parroquia, manejando los hilos, inclusive manejando los hilos y la voluntad y el querer del sacerdote. Eso es una realidad, un activismo. Y la oración muchas veces, si nosotros somos honestos, nuestra oración es destemplada, totalmente distraída. Entonces tenemos que ir profundizando en la oración, ya llegará el tema, para ir avanzando en el ascenso de la vida espiritual. Ojalá, hasta que no se hable de nosotros que tenemos una relación con Dios a través de la oración, sino una unión con Dios, que es diferente. El que está unido con Dios ya huelga las palabras, simplemente se comunica con Dios a través de un lenguaje que no es verbal, un lenguaje que no tiene un idioma. Pero bueno, eso es otro tema. Después de la oración viene el sacrificio, la penitencia, la mortificación, el ayuno. Este mundo secular, este mundo inmanente, que es lo comido y lo bailado, siempre lo hemos dicho, un mundo inmanente que piensa que después de esta vida no hay nada, luego es lícito hacer todo lo que a mí se me venga en gana. Pues obviamente hablar de sacrificio, penitencia, es la razón de la sin razón. O sea, ¿para qué voy a hacer sacrificios si cada vez hay mejores alimentos, más rápidos, muebles más mullidos, vehículos más tecnológicos? Europa, Estados Unidos, Asia, está a la distancia de un vuelo. O sea, antes uno programaba un viaje a Cartagena con 6 meses de anticipación, en carro con la familia, ¿no? Ahora simplemente se abre una página y se consiguen tiquetes en promoción y la gente arma, sobre todo los jóvenes son expertos en armar viajes rapidísimos. Entonces el sentido del sacrificio y la penitencia, sobre todo arraigado en nuestros jóvenes, está el no hacerlo. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso sería el testimonio de vida. Y eso sí que nos cuesta a todos. Que lo que nosotros, ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Eso es muy elocuente. El cuarto paso
la formación. Y es lo que estamos haciendo precisamente con estos cursos. Y es lo que compete el tema de hoy, la apologética. Si nosotros no nos preparamos, una verdad verdadera es católico ignorante, seguro protestante. Porque en los protestantes ellos dicen uno o dos o más versículos fuera de contexto como un pretexto. Y uno piensa que se sabe en la Biblia. Y ya se lo saben de memoria ciertos versículos. Y obviamente ellos nos piden a nosotros razón y al católico ignorante le dan 3 vueltas y terminan una iglesia de garaje. Y para información, iglesias de garaje hay más de 40.000 en el mundo. ¿Fundadas por quién? Por seres humanos. Vamos a profundizar eso también en el tema. Y el último paso, el quinto, ya sería verbalizar, hablar. Pero mire, en este caso, como lo hemos dicho, el orden de los factores sí altera el producto. Si yo me lanzo a hablar sin haberme preparado, pues me dan 3 vueltas. Si yo me lanzo a hablar sin haber orado, mis palabras llegan vacías a los demás. Si yo me lanzo a orar sin haber hecho sacrificio, penitencia por aquella persona a la cual yo estoy evangelizando y estoy pidiendo por su conversión, pues obviamente eso llega disminuido y la conversión va a ser una conversión como de alfiler, que se pone en un corcho, que hoy está el papel en el corcho, pero mañana no. O esas conversiones de papel periódico, llamo yo. ¿Ustedes han visto cómo se prende un papel periódico? Prende un encendedor y hace una llama escandalosa. Y luego quedan las pavesas, el viento las arrastra. No dura nada. Entonces, si nuestra oración va acompañada con el sacrificio, pues mucho mejor. Pero siempre siendo conscientes al final que quien realiza la obra es Dios. Porque muchas veces vamos a tener que hacer lo que hizo Santa Mónica con su hijo Agustín. Cuando Jesús le dice, no le hables a Agustín de mí, háblame a mí de Agustín. Es decir, calla y ora. Y ella oró y lloró durante muchos años por la conversión de su hijo. Y hoy es doctor de la iglesia. O sea que sí sirven las lágrimas y la oración de una mamá. Esto pues ya puesto todo sobre la mesa a manera de introducción, pues vamos en materia. Estábamos diciendo que evidentemente ya nosotros no podemos dar argumentos destemplados. La gente está reclamando argumentos sólidos, porque lo que comúnmente ha venido enseñando la iglesia a través de estos más de 2000 años, ya muchas veces no les satisface. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Nuestros antiguos, nuestros ancestros, simplemente la iglesia dice eso, yo me fío, como el niño pequeño, y es la actitud de la infancia espiritual que debe ser. Si la iglesia me lo dice, yo lo creo, después lo voy a entender. Pero si yo prefiero o busco primero entender para después creer, pues nunca voy a creer. ¿Quién puede entender el misterio de la Eucaristía? Aunque hay más de 200 milagros eucarísticos reportados y unos supremamente elocuentes. Ya llegará el momento de hablar de ellos. ¿Quién puede entender la Eucaristía? Nadie. Eso raya va contra toda la razón del ser humano. Pero si nos documentamos no solamente con los milagros y dando testimonio con la palabra de Dios, sobre todo las raíces que vienen específicamente, muchas de ellas, del griego, y cuando se hacen las traducciones se tergiversa, pues ya no lo vamos a entender. Si nosotros llegamos a la raíz, podemos entender muchas cosas y vamos a dar fe de lo que creemos. Lo primero, ¿quién fundó la Iglesia Católica? ¿Quién la fundó? La fundó Jesucristo y es la única que él fundó. En los estudios bíblicos hay una parte que se llama la crisis de Cesarea de Filipo. Es como cuando en una comunidad el líder, digamos, hace un alto en el camino y dice, vamos a hacer una evaluación. Él reúne a los discípulos y les pregunta en este capítulo 16 de San Mateo, les pregunta, bueno, la gente, ¿quién dice que soy yo? Entonces dicen, unos dicen que eres Elías, otros que Moisés, otros que Jeremías, etc. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, todo el mundo se queda callado porque es más fácil dar testimonio de lo que han dicho otras personas. Ahí yo no tengo mi digamos, voluntad comprometida, ni mi razón. Pero cuando ya me preguntan directamente a mí, la respuesta sí es importante porque me compromete, es particular, individual.
Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicita, dice, te felicito porque esto te lo ha revelado mi Padre, esto no te lo ha revelado la carne. Lo estoy parafraseando más o menos. ¿Qué pasa aquí? Jesús en ese momento, en esa crisis de Cesarea de Filipo, como digo, está haciendo como una evaluación, él ya había pasado por un cierto éxito en su ejercicio de vida pública. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban de sus sillas, los sordos oían, pero él empieza ya a cambiar su forma de actuar. Ya se separa un poco de las masas, porque la masa seguirá siendo masa. Una masa está llena de curiosos, una masa no está llena de creyentes. Si yo pongo una iglesia y empiezo a decir, los ojos se abrirán para los ciegos, los oídos se abrirán para los sordos, los paralíticos se van a levantar de sus sillas, jornada de milagros, se me llena la iglesia y mis arcas se llenan de diezmos. Pero cuando yo empiezo a correr el velo, como lo empezó a hacer Jesús, y se empieza de a poco a mostrar como lo que es el Mesías, Mesaya. Mesías viene de Mesaya, que significa el ungido de Dios. Y él les explica en ese momento, ya él se retira de las masas y empieza ¿qué? A lo que es importante, a formar comunidad, una mini comunidad, a formar iglesia. Hans Küng es un escritor alemán que siempre es anticlerical y él tiene un escrito que allá en Alemania la iglesia está perdiendo adeptos. Entonces dice, por ejemplo, en la diócesis de Stuttgart se han perdido 5.000 y sabe muy bien los datos porque cuando van a presentar su declaración de renta ellos tienen que poner de qué denominación religiosa es. Entonces si es católico saben cuántos hay. Y cuando se retiran pues es muy fácil porque ya esas personas no están llevando el diezmo o el estipendio a la iglesia. Entonces él estaba muy preocupado porque en un lugar en Stuttgart 5.000, en otro lado 10.000 y así, etcétera. A esa persona, Hans Küng, se le podría decir, esto empezó con 12. Si son 13, ya es ganancia. Entonces vemos como Dios ya se está retirando en esta crisis de Cesarea de Filipo de las masas y empezando a formar comunidad. ¿Y una comunidad qué es? Empieza con lo particular, con la levadura que fermenta la masa, con la semilla de mostaza que se va a convertir en un árbol cuyas copas van a albergar después aves, con una pizca de sal que le da sabor al alimento, con una pequeña vela que se pone en un celemín, o sea, una mesita de noche y alumbra toda la habitación. Cosas pequeñas. Y él empieza a hacer eso, a hacer una mini comunidad comprometida. Bueno, sigue todo el capítulo 16, ya él se empieza a revelar que va a ser un Mesías fracasado. ¿Y quién quiere seguir a un Mesías fracasado? Por ejemplo, si uno dijera, bueno, nos vamos todos para, digamos, a Cancún y vamos a ir a Isla Mujeres en un barco y el barco se va a hundir y se van a ahogar 5. ¿Quién iría a ese paseo? Pues eso era lo que les estaba proponiendo Jesús. Dice, yo voy a ir a Israel y los sacerdotes me van a apresar, me van a martirizar y me van a matar, pero después resucitaré. Pero ante lo escueto de lo que él les estaba exponiendo, ese resucitaré quedó como diluido. Luego, antes cuando Pedro le había dicho que tú eres el Mesías, le dice, tú eres Pedro. Cuando lo felicita primero, te felicito porque esto te lo ha revelado mi Padre y no la carne. Y yo te digo, tú eres Pedro. Él antes se llamaba Simón, le cambió el nombre. Simón significa caña quebradiza, Pedro significa piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia. Por eso ahorita que critican tanto al Papa Francisco, que es que debe ser más modernista, que tiene que cambiar muchas cosas de la iglesia. Él no puede cambiar nada, porque esa iglesia no le pertenece a él ni a ninguno de los 266 papas que han habido, contando a Pedro. ¿Qué iglesia han tenido? Contando a Pedro, que fue el primero, y contando a Francisco. 266. Ningún papa ha podido decir, ni ha asumido que esta iglesia es mía y yo la reformo. No lo puede hacer, no le es lícito hacerlo. Porque esta iglesia es de Jesucristo. Ahí la funda.
Cuando Pedro, bueno, ya lo sabemos, lo llama aparte, no, eso nunca puede suceder. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo para mí. Son dos piedras, una piedra que edifica y construye la iglesia de Cristo y otra piedra que hace proceso, que hace tropezar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo pienso como piensa Dios, que era lo que veíamos en la introducción de todo este curso, que se llama la palabra epistremo, que es regresar, y la palabra metanoia, que es cambio de forma de pensar, de mi forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Eso se llama conversión, eso es la metanoia. Y la palabra epistremo, que es regresar a la casa del Padre, retornar a donde fuimos custodiados en la fe, que es la Iglesia Católica. Por eso se puede decir que los hermanos separados, los hermanos protestantes, son los hermanos también esperados, porque algún día se reunirá la iglesia en un solo pastor y es la Iglesia Católica. Entonces, cuando Pedro hace esto, de pensar como piensan los hombres, es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, eso está claro. Pero entonces resulta que viene hasta el siglo XVI la Iglesia Católica como unida, una misma doctrina, un mismo pensar, una misma fe. En el siglo XVI, Martín Lutero ingresa a la Reforma. Obviamente había crisis en la iglesia, pero las crisis son eso, crisis. Son lugares de paso, no lugares para instalarse, para quedarse. Por ejemplo, si tenemos un matrimonio puede estar en crisis, pero no necesariamente tiene que anularse producto después de una separación. Se superan las crisis y sigue la pareja. Lo mismo la iglesia, ha tenido crisis, y en ese momento, siglo XVI, ya se había gestado en el siglo XV, había una crisis enorme. Había mucho libertinaje, la doctrina, mucho individualismo, egoísmo, soberbia, orgullo, todo este tipo de cosas. Y todo esa raíz cuando en el siglo IV, obviamente, se forma la Iglesia Católica como la iglesia oficial del imperio, a través de Constantino. Entonces, cuando ya la iglesia empieza a tener poder, pues empieza a entrar también esa soberbia. Y obviamente ya un punto de quiebre fue en el siglo XV, en el siglo XVI, y se introduce la Reforma. Entonces se separa la iglesia. Y al separarse de la iglesia, pues obviamente vienen las divisiones, porque se da la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Cuando se da la libre interpretación de la Sagrada Escritura, pues empiezan a fraccionar. Obviamente, si yo tengo una forma de pensar o interpreto la Biblia de alguna manera, pues yo ya empiezo a formar mi iglesia, ya no la de Jesucristo, y así sucesivamente, hasta nuestros días que hay más de 40.000 iglesias. Entonces, siempre estuvimos unidos, todo igual, hasta el siglo XVI. Hasta ahora, pues, se ha ido proliferando las iglesias. El papado de Pedro, pues, tiene sus citas bíblicas, ya lo hemos dicho. Cuando Dios le cambia el nombre a Pedro, pues eso tiene una razón de ser. Por ejemplo, lo vemos en Génesis, en el capítulo 17, versículos 4 al 5. Cuando dice, por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos, no te llamarás Abraham, sino Abraham. Cuando Dios tiene una misión bastante importante, crucial, sobre todo de un grupo numeroso y de una comunidad que se está gestando, al líder, en este caso Abraham, le cambia el nombre. También lo vemos en el Génesis capítulo 32, versículo 29. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Entonces a Jacob le cambia el nombre. Luego, lo que estábamos diciendo, esto lo vemos en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, otros lo llaman hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, dicho literalmente sería, Pedro, ¿tú me quieres más que estos? Se lo pregunta 3 veces y dice, sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Responde. A la pregunta, ¿me quieres? Él responde, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Así sucesivamente por 3 veces, hasta que al final, por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres más que estos? Y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te... Ya no dice lo que estaba respondiendo antes, ya no, tú sabes que te amo, sino le responde, tú sabes que te quiero.
¿Sí está claro? Repito, para poner en orden. La pregunta de Jesús era, ¿me quieres? Y Pedro respondía, sí, te amo. Le pregunta por segunda vez, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pacienta mis ovejas. Y luego ya sí fue coincidente la respuesta con lo que Dios le pedía. ¿Me quieres? Sí, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué? Te quiero. Amar viene de servir y es un mandamiento. Amar al prójimo como a mí, como yo los he amado en la última cena, o amar al prójimo como a sí mismo. Es un mandamiento del amor. Pero querer viene de la voluntad. Y la voluntad Dios no la coarta, ni la arrebata, ni la violenta, ni el demonio tampoco. Si yo le digo al demonio no, a él no le es lícito hacer nada. Y si yo le digo a Dios no, él no hace nada por respeto. ¿Qué quería Jesús de Pedro? Su voluntad. Él siempre pide permiso para todo. Ya lo habíamos dicho, envió al ángel Gabriel para que le pidió permiso para engendrar al Hijo de Dios. Y estamos haciendo esta consagración para que la Virgen no nos esté pidiendo constantemente permiso para actuar en nuestras vidas, sino que a través de amarrar, anudar nuestro corazón al de ella, le damos pleno derecho a ella de actuar en nosotros. O sea, le estamos entregando mi voluntad a la Virgen. Pedro en ese momento, con ese asentimiento amoroso, le dijo, te doy mi voluntad. Y ahí, obviamente, se asienta el papado de Pedro. También hay otro capítulo que es muy elocuente, y dice en Lucas, en el capítulo 22, en versículos 31 y 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a mis hermanos. ¿Cuál es la función del sumo pontífice, del Papa? Confirmar al pueblo en la fe. Esa es su misión, confirmar. ¿En cuál fe? En la fe católica. ¿En la de quién? En la de Jesús, de acuerdo a la doctrina. Entonces, se quiere la unidad de la iglesia, eso lo vemos en la Biblia. Dios quiere una iglesia, no muchas, divididas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya lo dijimos, eso está en San Mateo, capítulo 16, como lo dijimos, versículo 18 en este caso. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Juan, capítulo 16, versículo 21. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces vinieron los cismas de la iglesia, ya lo vimos, hay más de 40.000, eso se hace a través de Martín Lutero, eso fue en el año 1517. Se empiezan a formar muchas iglesias. La Iglesia Católica todavía tiene comunicación con iglesias separadas, pero históricas. Por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos y los anabaptistas. Los anabaptistas son una comunidad que tienen diferencias, como todas, separadas, y la principal es que ellos predican un bautismo, pero en la edad adulta, no cuando son niños. Entonces hay divisiones, entonces Dios se contradice, o sea, el Espíritu Santo va a inspirar a una iglesia que haga una cosa. Ustedes deben bautizar a los niños, a los bebés, porque es el momento de hacerlo. Y a otro, el mismo Espíritu Santo va a inspirar a otras iglesias, ustedes deben bautizar a los adultos y no a los niños, para que cuando ellos tengan uso de razón, plena, libre y voluntariamente, abracen la fe. Entonces, ¿el Espíritu Santo se contradice? Todos sabemos que no, porque Él obra en perfección. Entonces, hay tres propuestas del protestantismo que han causado una división grandísima con la católica, que es, ellos dicen, solo la Biblia, libre interpretación y solo la fe. Entonces, solo la Biblia. Ellos dicen que nosotros estamos equivocados, porque ¿quién hizo la Biblia? La Biblia la hizo la Iglesia Católica. Por ejemplo, el primer libro consignado en la Biblia es la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro consignado. El primer evangelio, todos sabemos, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Mateo, 7 años después, se escribió.
Marcos, 10 años después. Mateo, Marcos, Lucas. Ese se escribió 20 años después. Y Juan, 60 años después. Entonces, ¿qué se transmitía antes? La tradición oral. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre tradición con mayúscula y tradición con T minúscula. Cuando Dios creó el mundo y tal, y luego vino Moisés, pasaron 1000 años antes, ¿y cómo se transmitió eso? Oralmente, de padres a hijos, de abuelos a nietos y así sucesivamente. Cuando después vino Moisés y dijo, voy a poner esto por escrito. En el principio todo era oscuridad y la boda estaba desocupada, y Dios hizo día 1, entonces luego hizo esto y vio que era bueno, y día 2, y fue creando la naturaleza. Escribió, puso por escrito 1000 años después. Entonces, ¿por qué él sabía todo eso? Primero, por la asistencia del Espíritu Santo, obvio. Y segundo, porque lo había recibido como una tradición oral. Jesús mandó a los discípulos no a que escribieran, sino a que predicaran el Evangelio. Entonces, así se hizo. Primero se predicó el Evangelio y luego se consignó por escrito. De hecho, Jesús nunca escribió nada. De pronto hizo algunos dibujitos en el piso cuando iban a apedrear a María Magdalena, pero él nunca escribió nada. Entonces, esto está en la Biblia, en Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Eso se explica por sí solo. Juan 21, 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían con todas las otras cosas que no están en la Biblia. Obviamente en la Biblia está lo principal, es la piedra, es fundamental, no necesitamos más, pero no es lo único, pero sí lo principal. En la 1 Corintios 11, versículo 2, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal y como yo se las he transmitido. En 2 Tesalonicenses de San Pablo, en el capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Y lo que ya hemos dicho, Jesús mandó a sus apóstoles no a escribir, sino a predicar. Eso está en Marcos, capítulo 16, versículo 15, en Romanos 10, 17, Mateo 28, 19. Lo digo porque la tarea final es tener en cuenta todas estas citas bíblicas, leerlas, aprendérselas para dar después testimonio. La interpretación. Los protestantes, voy a ir acelerando un poquito para llegar a la parte de las imágenes. La interpretación, dicen los protestantes, es libre. Nosotros como católicos decimos que compete al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa, a los obispos. La Iglesia católica no es democrática, no es libre pensadora. Tenemos una cabeza, es Jesucristo, y se manifiesta a través de su jerarquía, en cabeza del Papa. Entonces la interpretación le compete a ellos. Entonces, si la Iglesia hizo la Biblia y la confirma y todo en el Concilio de Cartago del año 1357, y eso la da como la interpretación y la pone en servicio de todos, y todos la cogieron hasta el siglo XVI, porque después dice, la Biblia sí, la interpretación que le ha dado la Iglesia Católica no. Negar la interpretación de la Iglesia Católica es negar la Biblia. O sea, no es coherente. No es coherente algo que se propone y se acepta, se abraza y después se rechaza. Y se empieza a peluquear libros, inclusive los protestantes le han quitado libros, por eso desconocen tantos dogmas de nuestra fe. En la segunda de Pedro dice, pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. En la misma segunda de Pedro, en el capítulo 3 dice, en ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición.
Jesús dice, les aseguro que el que enseñe mal alguno de estos preceptos, aunque sea el más pequeñito, será el último y el más pequeño en el reino de los cielos. Los protestantes dicen solo la fe, las obras no bastan. ¿Y ellos qué dicen? Ellos se guían por un pasaje de la Escritura en que dice, porque nosotros estimamos en que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ellos dicen, sí, ahí está en la Escritura. Pero bueno, ¿cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley a que se refiere son a las obras de la ley mosaica, que era la purificación, o por ejemplo guardar el sábado, o por ejemplo la circuncisión, etcétera. Que son más de 600 y pico, casi 700 preceptos en esa ley. Entonces ellos dicen, no va, ya eso no, eso queda borrado, nosotros vivimos por la fe en que Jesucristo pagó por mí. Pero resulta que hay otros capítulos que hablan de las obras. O sea, la fe sin obras es una fe muerta. Miremos los pasajes. Miremos este, por ejemplo, en Santiago en segunda. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. La fe está muerta si no tiene obras. En Romanos 2, versículo 6, sexto, que retribuirá a cada uno según sus obras. ¿Se acuerdan la parábola también de los talentos? El que dio mucho fruto lo recompensó, el que le enterró el talento lo increpó, lo reprendió. Apocalipsis 20. El mar desveló a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Dios juzga según nuestras obras, no según nuestra fe. Porque el demonio también cree en Dios, tiene fe. Pero ¿cuáles son las obras del demonio? La maldad. ¿Y dónde está el demonio? En el infierno. Yo puedo tener muy poquita fe, pero si mis obras son abundantes, mis obras confirman esa pequeña fe como un grano de mostaza, y Dios ¿qué hace? La multiplica. O sea, yo no necesito tener una gran fe. Jesús me lo dice. Basta que la tengas como un grano de mostaza. El problema es que nosotros... Mateo capítulo 25, lo 31 en adelante. Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba preso y me alojaron, desnudo y me visitaron, enfermo y vinieron a verme, preso y me visitaron también. Bueno, las obras tenemos que llevarlas a un plano superior, al plano de la santidad, y es que las obras se conviertan en caridad. Y ya lo hemos dicho, ¿qué es caridad? Ver el rostro de Dios en todo y en todos. Dar una moneda es hacer una obra de misericordia. Pero dársela a Jesús en el pobre es una obra de caridad, y esa obra no va a quedar sin recompensa. Jesús va más allá. Les aseguro que ni un vaso de agua que ustedes le hayan dado a estos por ser mis discípulos quedarán sin recompensa. ¿Por qué? Porque a mí me lo dieron. Tengo sed y me dieron de beber. Las imágenes, y ya es para terminar, y esto sí que es importante porque es lo que más sigue insistiendo los protestantes que tenemos en contra. Hay que definir 3 términos. 1, la tría. 2, la hiperdulía. Y 3, la dulía. La tría es un culto de adoración. Y que quede claro, única, exclusiva y excluyentemente es para Dios y punto. Y se acabó la discusión. A la Virgen no la adoramos, no. Tenemos un culto de hiperdulía, que es veneración. La veneramos, porque es la mamá de Dios, porque la reconocemos y la cogemos como nuestra madre, porque está por encima inclusive de los ángeles, que son seres espirituales perfectísimos, porque está debajo del tabernáculo de Dios, es la reina de los ángeles, y es reina de los hombres, porque es la mamá del rey. ¿Y cómo se le llama a la mamá del rey? Reina. Y bueno, paremos la discusión. Y la dulía, los santos. Las imágenes. ¿Quién fue el primero en hacer imágenes? ¿Quién fue el primero que hizo millones y millones de imágenes? Dios. Luego nosotros no somos imagen y semejanza de Dios. Entonces fue el primero. Entonces Dios se contradice. Vamos a ver.
Hay unos pasajes bíblicos que dicen, no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, y es el que ellos utilizan y lo cortan, porque como decíamos, un versículo fuera de contexto se utiliza como un pretexto. Entonces, cuando dice, no te harás imágenes de lo que hay, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Punto. Uy, tienen razón. Es más, nadie cumple ese mandamiento. Saquen un billete de 10.000, de 50.000. ¿Qué tiene ese billete? ¿No tiene una imagen? Entonces me hacen el favor y me van regalando todos los billetes porque ustedes no pueden tener imágenes. Y plática sí nos falta a todos. Yo entro a una casa y está una bailarina. Mi mamá tiene un montón de imágenes. Tiene unas bailarinas que suele siempre tener el dedo índice partido, ¿no? Como decía el de la peleta de letras. Eso sí, el trabajo no les va a faltar a la clínica de la porcelana. Son imágenes. No te harás imagen ni escultura de lo que hay en el cielo, ni de las aves, por ejemplo, que están en el cielo, ni estrellas que están en el cielo. No hagas una imagen de la luna, ni del sol. No hagas imagen de lo que hay en la tierra, ni un perro, ni un caballo. Hay equitadores y tienen esculturas de caballo. Usted no puede tener eso, Dios lo prohíbe. ¿Es así? No puede tener un pescado o algo, una imagen de un pez, no. Ellos se quedan ahí cortos, porque les falta decir, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra para adorarlas. Ahí está el problema, la idolatría. Es que prohibió la idolatría, no las imágenes. No las imágenes. Entonces, por ejemplo, no estaba mal que hubieran hecho un becerro de oro. Lo mal fue que lo pusieron como un ídolo y lo adoraron. Jesús se le presenta a Moisés y ya no los canso más con las citas bíblicas, pero dice que Dios trataba con Dios con su imagen. ¿Y cuál era la imagen de Dios? Una zarza, por ejemplo. Entonces, ¿Dios es una zarza ardiente a fuego? No, es una imagen de Dios. Decía que Dios en el Éxodo los iba guiando como una columna de fuego, cuando estaban, ¿no? Era una columna de fuego que los guiaba. Entonces, ¿Dios es una columna de fuego? No, es una imagen. Cuando van a bautizar a Jesús, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿El Espíritu Santo es una paloma? No, es espíritu puro, pero lo representa una imagen para que lo entendamos. En el concilio de Nicea, Nicea II, del año 787, se dice que se recomienda, y eso sí es que sería bueno que nos lo aprendamos de memoria, porque es fundamental para dar testimonio de lo que creemos. Se recomienda el culto a las imágenes, no por lo que son, sino por lo que representan. Y la intención está de corazón. Por ejemplo, si yo veo una imagen de la Virgen y yo beso el yeso, ¿a qué estoy besando? ¿El yeso? No, mi intención es besar a la Virgen, pero ella me la representa. O un hijo que se fue, digamos, ya a estudiar al exterior, ya cumplió 18 y hace rato no lo ve y la mamá está nostálgica, tiene una pena. Ustedes que Mari tiene a su hijo en Cali estudiando, y de pronto está triste, saca la imagen, ve la sonrisa de su hijo y lo ve, lo besa. ¿Está idolatrando a su hijo? No, está besando una imagen que se lo recordó. Más imágenes. Acá están las citas bíblicas, pero no las voy a cansar, más bien las digo así como parafraseándolas. Dios le hizo, cuando estaban haciendo el templo, hizo construir a Moisés, le hizo construir dos querubines de oro macizo para poner en el centro de la iglesia. Hizo construir 10 tapices, unos al lado y lado, eran el lino con unos bordados de ¿qué? Querubines. Entonces, ¿por qué eran querubines? Pues porque ellos tenían apariciones de los ángeles, los habían visto. Y querubín es el segundo coro angélico de la jerarquía superior. Primero están los serafines y luego los querubines. Luego ellos hacían una imagen que lo representaba. No iban a hacer una imagen de Jesús porque no había venido. No iban a hacer una imagen de la Virgen, no había venido. No iban a hacer una imagen de San José, no había venido. También manda construir después en el arca, ahí en el arca que se guardaba, la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Y al lado hicieron construir también unos querubines y hasta con medidas, es que Dios era exquisito como se los ordenaba. De madera de acebuche, o sea de olivo, de 10 codos de altura, o sea 5 metros de altura, ¿sí? 10 codos, 5 metros. Un codo son más o menos medio metro, ¿verdad? 50 centímetros. O sea, ya tenemos hasta la medida. Y que las alas tengan esto y tal. O
O sea, les decía qué madera hacerla, cómo hacerlo, qué tamaño, dónde ubicarlos, todo. Imágenes. Entonces, ¿Dios se está contradiciendo? No. Cuando a Moisés en el desierto estaban picando las serpientes, lo manda a hacer una serpiente de bronce. Dice, todo el que mire la serpiente quedará curado de las serpientes. Y también él utiliza, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre será elevado para traer a todos hacia sí, algo así. ¿Qué quiere decir eso? La serpiente que estaba en el desierto era una serpiente sin veneno. No tenía veneno. Tenía salud, sanación. A los que picaban las serpientes, que representan en ese momento el mal, el pecado, el demonio. Más ejemplos de imágenes, o en este caso podríamos hablar de lo que nosotros también tenemos como algo entrañable, que son los sacramentales y las reliquias. Ustedes no pueden tener reliquias. ¿Qué es eso de las reliquias? En la Biblia está. Decía, las personas que estén enfermos, que le lleven un pañuelo o un mandil que haya utilizado San Pablo y quedarán sanos. Y así sucedía, lo ponían. Cuando la hemorroísa tocó a Jesús, no tocó a Jesús, tocó el manto. Ella decía, estoy segura, yo toco el manto de Jesús y quedaré curada. Y Jesús dijo, salió como una especie de energía de mí. ¿Quién me ha tocado? Y todo el mundo, a ver, estamos entre miles y miles de personas y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Todos te han tocado. Dice, no, pero alguien me tocó con fe. ¿Cuál era la fe? Que si yo toco ese manto quedaré curada. Y así sucedía con los mandiles, por ejemplo, de San Pablo. La sombra, por ejemplo, cosas extrañísimas. Decían, saquen a los enfermos y que cuando pase Pedro, aunque sea que la sombra pase por ellos y quedarán sanos. Y quedaban sanos, la sombra. Entonces somos supersticiosos, eso está en la Biblia. Hay muchas cosas que se desconocen y cuando no se desconocen, pues se utilizan como un pretexto para controvertir y generar desunión. ¿Quién es el padre de la división? Satanás. ¿Quién es el que une? El Espíritu Santo. Por eso, muchos sacerdotes exorcistas, no lo digo yo, o sea, no me voy a comprometer en lo que digo, pero sí los he oído, esos sacerdotes exorcistas piensan que para su cosecha, la de ellos, en la intimidad de ellos, que las iglesias protestantes son un invento de Satanás. ¿Por qué? Porque han generado división. No está la Eucaristía, no está la Virgen y no está el valor del sacrificio ofrecido, que es lo que hace santo a un santo. Entonces divide y vencerás. Y si no está eso, no hay santidad. Nos quedamos en los principiantes en la vida espiritual. Simplemente viviendo una vida emotiva en la fe, instalados en el alma y no llegamos al espíritu, que es donde está instalado Dios y nos comunica lo que le ha comunicado a todos los santos, que ya lo hemos revisado, pero es bueno recordarlo. Bueno, vamos a quedar con esto hasta aquí. Hay muchos temas, obviamente esto es bastante largo, pero por tiempo dejamos hasta aquí el tema de las imágenes y abarcamos como generalmente todo el tema. Apologética es defender la fe y estamos en un tiempo que estamos llamados a demostrar la valentía y tenemos maestros, no históricos, no de biblioteca, no de libros de vida de santos, los tenemos allí, en este planeta, en Siria, que están dando la vida por nosotros, están regando el césped de la fe con su sangre. Ese es el abono. No podemos despreciar eso. Nos están dando ejemplos, son nuestros maestros. ¿Cómo no vamos a dar testimonio de lo que creemos con valentía? Tenemos que seguir orando y reafirmando la fe que se nos ha dado como herencia. La tarea, como les dije, revisar estos pasajes en la Biblia. Nuestra oración final. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón doloroso e inmaculado de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.